Bienvenidos al módulo Herramientas o estructuras de partición. Mi nombre es Sara Chicani. Todo el material lo pueden conseguir en este link. ¿Qué son las herramientas o estructuras de partición? Las herramientas o estructuras de partición son construcciones algorítmicas que permiten discriminar de un dominio de entrada los valores que cumplen con el predicado definido en la estructura. ¿Cuándo debemos utilizar las herramientas de partición? Se deben utilizar cuando se necesite hacer operaciones específicas a un valor o conjunto de valores, según sea la característica de este. Por ejemplo, cuando queremos distinguir, dada una nota de un estudiante, si esta nota es aprobada o no. En el caso de las herramientas de partición o las estructuras de partición, tenemos tres tipos: el condicional simple, condicional doble y el condicional múltiple. Vamos a analizar en este primer módulo el condicional simple. La notación del condicional simple es la siguiente. Si ocurre el predicado alfa, entonces hacemos la acción A, la acción B y fin de la estructura del condicional. Veamos un caso de ejemplo. Realicemos un algoritmo que permita, dado un dato numérico perteneciente al conjunto de los enteros, determinar si este dato es igual a 0. El algoritmo asociado para resolver ese problema pudiera ser: estado inicial, sea dato perteneciente al conjunto de los enteros, inicio, leemos el dato, esta es la estructura para leerlo. Si el dato es igual a 0, fíjense que este sería el predicado, dato igual a 0, entonces mandamos un mensaje hacia afuera, el dato es 0. Fin de la estructura del condicional y fin del algoritmo. Veamos cómo sería este mismo algoritmo en lenguaje C, traducido o codificado al lenguaje C. El algoritmo que vimos inmediatamente, vamos a ver cómo sería en el lenguaje C. Include, que es la instrucción que nos permite traer a nuestro programa, incorporar las instrucciones de lectura y escritura. Entonces esta sería la librería estándar input output, stdio.h. Con esta podemos incorporar entonces las instrucciones de lectura, el scan y el print. Seguidamente el main de programa principal, inicio, lo representamos con esta llave, hacemos la declaración, estamos viendo que es un dato de tipo entero, vamos a hacer el dato como un integer, simple precisión, toda instrucción en C termina en punto y coma, el scan, que es la instrucción para lectura, entonces tendríamos scan, el porcentaje de, porque es un formato para leer datos de tipo numérico, el ampersand para que nos lea toda la palabra y dato, que es la variable que estamos usando. Punto y coma porque las instrucciones del lenguaje C terminan en punto y coma, excepto las herramientas, las estructuras como el if, el while y el main, el include, esas no llevan punto y coma. Entonces el si vamos a traducirlo en lenguaje C. Si dato igual a 0, entonces tendríamos if dato doble igual, porque es una comparación, igual a 0, lo colocamos entre paréntesis y mandamos el mensaje print, el dato es 0. Punto y coma, abro llave, cierro llave porque estoy dentro de la herramienta del condicional y cierro la llave del inicio, fin. Veamos cómo sería la compilación en el compilador debc, lo tenemos acá, con la corrida respectiva. Ahora veamos cómo sería en Python, en el caso de Python. Tenemos el mismo algoritmo, vemos que para la versión de Python 2.7, por ejemplo, no es necesario hacer la parte de la declaración. Entonces tendríamos, de una vez entramos con la instrucción de lectura, dato input, que es la instrucción para leer, y caemos en el condicional, if dato igual a 0, if dato, la comparación igual a 0, y los dos puntos que me representan que estoy en el condicional. Una vez que coloco dos puntos, hay que respetar la sangría, él me va a colocar acá, y todo lo que escriba en esta misma sangría va a estar dependiendo de este if. La salida en el caso del Python 2.7 sería el programa y su compilación. Para el caso del lenguaje Go, incorporamos como encabezado el packet main de programa principal, el import fmt, que es el homólogo al lenguaje C, es estándar input output, entonces colocamos el import fmt, función mal de programa principal, la llave de inicio, declaramos var dato, que es nuestra variable, int, fíjense que el int en el lenguaje C se coloca adelante, acá se coloca atrás, punto y coma,
Y para el lenguaje Go, un dato curioso es que tenemos que indicar en la instrucción de lectura y escritura de qué librería las tomamos. Entonces colocamos fmt.scan, pero la primera letra de la instrucción tiene que estar en mayúscula. El resto es igual que el lenguaje C. La comparación, el condicional if dato igual a 0, igual que el lenguaje C. Lo diferente en este caso, entre el lenguaje C y el lenguaje Go, fíjense que es ante la instrucción de lectura y escritura, colocar la librería de donde las tomo. Muchas gracias por su atención.